Dios los bendiga a todos mis queridos hermanos, un saludo y un abrazo cordial de parte de este su servidor. Estamos estudiando el tema de María en las Escrituras. Para quienes de pronto ven por primera vez este video, los invito a que busquen uno que ya subimos, que se llama María la Mujer. Recuerden que mi nombre es Mario Ancísar Suárez, así me encuentran en todas las redes sociales. Y también les recuerdo que para quienes quieran tener este tema escrito, me buscan por redes sociales y buscaremos la forma de hacérselo llegar para que lo puedan compartir en sus comunidades, en sus grupos o con sus familiares. Bien, sin más entonces mis queridos hermanos, vamos a entrar hoy en el tema que traigo para el día de hoy en este estudio sobre María en las Escrituras, y es María siempre virgen. Recordemos que este es un dogma de fe, es decir, es una verdad de fe. La doctrina de la virginidad de María fue establecida en el Concilio de Éfeso, año 431, y el Concilio de Letrán del año 649 enfatizó su triple carácter, antes, durante y después del nacimiento de Cristo. Pero como doctrina o como dogma fue declarado por la Iglesia en 1854, y es un dogma que reza que María fue virgen antes, durante y después del parto. Para quienes manejan el catecismo, pueden buscar el numeral 510. Ahora vamos a entrar entonces ya en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios, que es donde nosotros siempre nos fundamentamos. Los voy a invitar, primero que todo, a que empecemos por el Evangelio de San Mateo. Como se dan cuenta, el Evangelio de San Mateo lo vamos a tomar varias veces. Cada que lo tomemos le vamos a dar una mirada diferente, además de que la repetición nos va a ayudar a tener mucho más claro qué es lo que está pasando ahí. Entonces comencemos pues por el Evangelio de San Mateo capítulo 1 y vamos a empezar por el versículo 22 que dice así, dice de la siguiente manera. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Entonces, mis queridos hermanos, los pongo en contexto. Aquí está hablando un ángel con José. Recuerden que José, cuando se dio cuenta que María estaba en embarazo y no era él pensó en repudiarla. Frente a esto, pues Dios envía un ángel a hablar con José y aclarar la situación. Y como vemos aquí en este momento, lo que el ángel está diciendo a José es que todo esto que está sucediendo con María es porque se está cumpliendo en ella lo que Dios dijo por medio del profeta. Entonces, Dios, por medio del ángel, lo que quiere y en lo que insiste es en que José y nosotros, por supuesto, hoy que tenemos la palabra de Dios, tengamos claro que lo que está pasando es que se está cumpliendo en María lo que Dios dijo por medio del profeta. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. ¿Qué fue lo que Dios dijo por medio del profeta? Está en el versículo 23. Miren lo que dijo. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, lo que Dios dijo por medio del profeta, que el ángel quiere que José y nosotros sepamos, es que en María se cumplió esto, que una virgen, una mujer virgen, ya sabemos por el texto de Mateo que es María, pero vamos a ver que en la profecía no daba un nombre, sino que decía que una virgen concebiría y daría a luz un hijo. Y aquí ya podemos empezar a mirar algunos detalles interesantes. La profecía no era que la mujer iba a dar a luz 2, 3, 4 hijos, no. La profecía era que la mujer iba a dar a luz un hijo. Ahora, lo otro que tenemos que tener claro es lo siguiente. Dice que una virgen concebirá y dará. Y concebir y dar a luz son dos verbos que están unidos por la Y. Lo cual quiere decir que ambos verbos se ejecutan bajo el adjetivo calificativo de que esta mujer es virgen antes y virgen después. Es muy importante que tengamos en cuenta entonces nosotros eso. La profecía no era que una mujer concibía punto aparte y ya. No, la profecía era que una mujer concibía y daría a luz un hijo. Vuelvo y repito, son dos verbos que se ejecutan bajo el adjetivo calificativo de que esa mujer es virgen antes y virgen después. Ahora, esto por lógica
es imposible. Si nosotros a esto le metemos lógica, es imposible que una mujer, sin haber estado o haber tenido relaciones con un hombre, pueda quedar en embarazo. Pero nosotros aquí lo que tenemos que hacer es quitar la lógica, porque nosotros no creemos por lógica. Nosotros creemos en Dios y creemos en la palabra de Dios. Entonces, por lógica, nosotros no podemos entender esto. Ahora, como esto no lo entendemos por lógica, vamos a mirar por qué nosotros, como cristianos católicos, creemos semejante locura. Y es que una mujer, siendo virgen, pueda concebir y dar a luz y siga siendo virgen. Repito, no por lógica, sino por la palabra de Dios. Entonces, para eso, vamos a ir a la profecía que nos dice el ángel que se cumplió aquí por medio de que se cumplió en María. Vamos a ir a la profecía. Y resulta de que la profecía está en Isaías 7:14, que ya la vamos a estudiar. Pero para entenderlo mejor, nosotros tendremos que empezar a leerlo desde el versículo 7:10, para que leyéndolo en contexto lo entendamos mejor. Ahora, yo ni siquiera quiero arrancar por el versículo 10, quiero primero ponerlos en otro contexto bien interesante y para eso los invito al versículo 13. Vamos a leer el versículo 13, luego nos devolvemos al 10 y avanzamos. Miren lo que dice el versículo 13. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David. Recuerden que la casa de David era de donde tenía que nacer el Mesías prometido por Dios al pueblo de Israel. Esto es muy importante. Por eso quise arrancar por ahí. Porque de la casa de David era de donde tenía que nacer, repito, el Mesías prometido por Dios a la casa de Israel. Entonces, por eso dice aquí Isaías. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David. Os es poco ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Entonces, presten atención a lo siguiente. Por lo que está diciendo aquí, parece ser que el pueblo tenía cansados a los líderes, pero no solamente a los líderes, sino también a Dios, con ese cuento o con esa preguntadera si era verdad o no era verdad que iba a venir el Mesías o no. Si era verdad o no era verdad que Dios iba a cumplir esa promesa de que vendría un Mesías descendiente de David. Entonces, repito, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Parece ser por lo que dice ahí el profeta Isaías, que el pueblo tenía cansados a los líderes y a Dios, con eso de que si será verdad o no será verdad que vendrá un Mesías, de que si será que Dios iba a cumplir esa promesa o no va a cumplir esa promesa. Entonces, ahora sí, teniendo en cuenta ese que es el contexto ahí, o el centro de lo que está pasando, vamos al versículo 10. Miren lo que dice el versículo 10. Habló también el Señor, es decir, Dios, a Acaz diciendo. Entonces, esto es muy importante porque aquí el que está hablando es el mismo Dios, es muy importante. Escuchen esto, versículo 11. Pide para ti señal, por eso lo puse acá. Pide para ti señal del Señor tu Dios. Ojo, demandándola, ya sea abajo en lo profundo o arriba en lo alto. Entonces, mis queridos hermanos, como ya sabemos que el contexto es que el pueblo tenía cansado a los líderes y a Dios con eso de que ¿será que Dios iba a cumplir esa promesa que hizo de mandar a un Mesías? Entonces, vemos que en el versículo Dios le dice a Acaz: pide para ti una señal, la que usted quiera. Por eso le dice, de abajo de lo profundo, de arriba de la tierra. Si en este momento Acaz se le hubiera ocurrido pedir la cosa más loca del mundo, yo estoy seguro de que Dios lo hubiera hecho. Porque Dios lo que promete, lo cumple. Entonces él pudo haber pedido lo que hubiera querido y seguro que Dios, porque Dios es fiel a lo que dice, se lo hubiera cumplido. Pero miremos qué fue lo que pasó. Ahora, es muy importante que tengamos también en cuenta lo siguiente. Esta señal que Dios le está diciendo a Acaz que le pida, entonces es una señal para demostrar, ojo, que Él es Dios Todopoderoso, que para Él no hay nada imposible y que Él cumple lo que promete. Además, es una señal también para demostrar que cuando se cumpla esa señal, el niño que nazca es el Mesías, hijo de David. Entonces, se las voy a repetir una segunda vez para que lo tengan claro. Esta señal entonces que Dios le está diciendo a Acaz que le pida, es una señal para demostrar, uno,
que Dios es todopoderoso. 2, que Dios cumple lo que promete. 3, que para Él no hay nada imposible. Y 4, que ese niño que nació es el Mesías prometido de la casa de David. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahora miremos el versículo 12, ¿qué pasó? Ahí no está, pero entonces miren lo que pasó. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré al Señor mi Dios. Entonces, cuando Acaz vio que Dios estaba decidido a hacer cualquier cosa que él le pidiera, él se echó para atrás y dijo, no, yo no voy a tentar al Señor mi Dios. Ahí entonces, si entramos en el versículo 13 que ya miramos, ahí es donde dice, dijo entonces Isaías, oíd ahora casa de David, que era de donde tenía que venir el Mesías. Os es poco ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Entonces vuelvo y repito, tenían a los líderes del pueblo. El pueblo los tenía cansados a ellos y a Dios con ese cuento de será que Dios iba a cumplir esa promesa de que va a venir un Mesías. Ahora vamos al versículo 14. Entonces, ya sabemos que Acaz no quiso pedir esa señal. Versículo 14. Por tanto, está hablando Isaías, por tanto, el Señor mismo os dará señal. Entonces, mis queridos hermanos, como Acaz no quiso pedir la señal, entonces Dios no dejó la cosa así. Dios no dejó la cosa así, sino que dijo, entonces Dios mismo les dará una señal. Si Acaz no la pide, listo, que no la pida, pero Dios mismo les va a dar esa señal. ¿Cuál es esa señal? Ahora, antes de entrar en la señal, tengamos en cuenta lo siguiente. Una señal, ¿es algo normal o algo fuera de lo normal? Para que sea una señal, tiene que ser algo fuera de lo normal. Y si es además una señal para demostrar que Dios es todopoderoso, que para Él no hay nada imposible, que Él cumple lo que promete y que el niño que nació es el Mesías, tiene que ser una señal única en la historia de la humanidad. Ojo, tiene que ser una señal única en la historia de la humanidad, porque es para demostrar todo ese montón de cosas. Ahora, vamos a poner un ejemplo de esta señal. Si alguien me invita a un conjunto y me dice, vaya a mi casa, y me dice, entre el conjunto, y todas las casas que tengan una ventana, cuando vea una casa con una ventana, esa es la mía. Pues ahí no me dio ninguna señal, porque lo normal es que al llegar, pues todas las casas tienen una ventana. Para que sea una señal, y más una señal grande, tiene que ser algo muy diferente. Por ejemplo, que alguien me diga, entre el conjunto, y la única casa que no tenga ventana es la mía. Eso sería muy extraño, porque sería muy extraño ver una casa que no tenga siquiera una sola ventana. Pero ojo, eso sí es una señal. Por eso es que esta señal que Dios va a dar es una señal tan grande, porque es una única señal en la historia de toda la humanidad, pero es para demostrar que Dios es todopoderoso, que para Él no hay nada imposible, que Él cumple lo que promete y que el niño que nació es el Mesías. Vamos a ver entonces cuál fue la señal. Dice así, he aquí, sigue el versículo 14, la segunda parte, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces, mis queridos hermanos, la señal que Dios está dando, que Acaz no quiso pedir y que Él mismo la está dando, para todo lo que yo les acabo de decir, es la siguiente, que una mujer concebiría, una virgen, perdón, concebiría y daría a luz un hijo siendo virgen. Repito, concebir y dar a luz son dos verbos que están unidos por la letra Y, lo cual quiere decir que ambos verbos se ejecutan bajo el adjetivo calificativo de que la mujer es virgen antes y después de dar a luz el hijo. Entonces, mis queridos hermanos, no podemos quitar la I y lo que sigue después de la I. Ahora, por lógica es imposible que una mujer dé a luz un hijo y siga siendo virgen. Entonces, por lógica no lo podemos demostrar. Nosotros lo creemos es porque lo podemos ver claramente con la palabra de Dios. Y esto que está por fuera de la lógica lo creemos, primero porque está en la palabra de Dios y nosotros creemos en Dios. Y segundo porque es una única señal en toda la historia de la humanidad para demostrar que Dios es todopoderoso, que para Él no hay nada imposible, que Él cumple lo que promete y que el niño que nació es el Mesías. Entonces, mis queridos hermanos, ahora miren una cosa. ¿Qué tal que Dios hubiera dicho lo siguiente? ¿Qué tal que Dios hubiera dicho lo siguiente? Les voy a dar una señal para demostrar
todo lo que les acabo de decir, ¿cierto? Yo mismo se las voy a dar. Resulta que una mujer se va a casar con su esposo, va a tener relaciones con su esposo y va a quedar embarazada y va a dar a luz un hijo. Entonces, mis queridos hermanos, pregunto, ¿nos estuviera dando una señal? Por supuesto que no, porque eso es lo normal que pasa. Para que sea una señal tiene que ser una cosa grande así como la que la palabra de Dios nos está mostrando, como la que Dios nos está dando, una señal única en la historia de la salvación. Que una mujer conciba y dé a luz un hijo y siga siendo virgen es una señal definitivamente única, pero es una señal para demostrar que Dios es todopoderoso, que para él no es nada imposible, que Él cumple lo que promete, que era lo que la gente los tenía cansados a ellos con ese cuento, ¿será que Dios iba a cumplir con eso? Es más o menos lo que pasa, ¿sí? Desde las primeras comunidades cristianas primitivas ellos pensaban que Jesús iba a regresar pronto. Y hoy en día, ¿cuánta gente escuchamos decir, ¿será que eso sí es verdad que Jesús va a regresar? Porque al pasar el tiempo mucha gente se va desesperando y va poniendo en duda las cosas. Eso le pasó a ellos y eso generó que entonces Dios mismo le dijera a Cas que pidiera la señal y como él no la pidió, él dio una señal grande y poderosa para demostrar que él tiene todo el poder y que él sí cumple lo que promete. Y que además ese niño que nació es Emanuel, Dios con nosotros, es decir, es el Mesías, el Salvador. Ahora, ¿qué tal que también hubieran llegado los discípulos a algún lugar donde hayan judíos y le digan a la gente, Jesús es el Mesías? Entonces, cuando ellos miren y vean a María con Jesús y con un montón de muchachos detrás, pues ¿qué hubiera pasado? Ellos que conocían la profecía de que el Mesías nacería de una mujer virgen, inmediatamente hubieran dicho, ese no puede ser el Mesías porque su madre, según la profecía, es virgen. Entonces, para nosotros los católicos también es difícil creer que una mujer conciba y dé a luz y siga siendo virgen. Pero repito, lo creemos porque creemos en Dios, creemos en su palabra y entendemos claramente que eso es una señal que el mismo Dios da para demostrar todas las cosas que ya les he repetido varias veces. Ahora, después de mostrarles esto, algunos no católicos nos van a decir, a ver, entonces, a ver, explíqueme cómo es posible que el niño hubiera nacido y la mujer siga siendo virgen. Si por lógica incluso se puede hablar con un médico y después de tener un hijo la mujer, es imposible que siga siendo virgen. A esto yo los invito a que usted le diga. Pues entonces ellos le van a decir, explíqueme entonces cómo fue, cómo nació, cómo salió el niño, cómo nació para que ella siguiera siendo virgen. A esto usted le puede preguntar y decir lo mismo. Usted le puede decir, vea, yo le respondo cómo salió el niño si usted me dice cómo entró. A esto seguramente ellos irán al Evangelio de San Mateo y dirán, es que él entró por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces usted le va a responder, entonces salió por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Escúchenme muy bien, ¿qué quiere decir esto? Que es un misterio que nosotros no podemos entender. Simplemente forma parte de un misterio de Dios. Todo lo que tiene que ver con Jesús es un misterio de Dios, que estando allá en su trono, se vino a ser como uno de nosotros. Entonces, mis queridos hermanos, vuelvo y repito, esto forma parte de lo que es un misterio de Dios. Y así como entró por obra y gracia del Espíritu Santo, salió por obra y gracia del Espíritu Santo y entonces no le rompió la virginidad a la Virgen María. Ahora, por muy difícil que sea creer, repito, es una señal de que Dios Todopoderoso dio, que nadie se la pidió, y es una señal que nos muestra definitivamente que el niño que nació es Dios con nosotros, el Mesías. Lo que nos queda ahora entonces es comprobar nuevamente con la palabra de Dios si esta señal que Dios dio, única en la historia de la humanidad, se cumplió o no se cumplió. Para eso entonces volvamos al Evangelio de San Mateo, pero esta vez vamos a entrar desde el versículo 21. Vamos a mirar si se cumplió o no. Versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Entonces, mis queridos hermanos, aquí hablando, nuevamente, repito, hablando del ángel con José, dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Se va a llamar Jesús. Y miren lo que sigue diciendo, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Entonces, la misma Biblia explica en el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 21, que Jesús significa el Salvador. Es la misma Biblia quien nos explica qué significa el nombre de Jesús, el Salvador.
Ahora, sigamos. Versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Entonces aquí vuelvo e insisto. Lo que Dios dijo por medio del profeta, esa señal única en la historia de la humanidad, se cumplió. Lo que Dios dijo por medio del profeta se cumplió. Ahí está empeñado Dios por medio del ángel que José y nosotros entendamos que esa profecía se cumplió en la Virgen María. Y sigue diciendo, versículo 23. Vamos a volver a repetir que fue lo que se cumplió para que entre más lo repitamos lo tengamos claro. Lo que se cumplió fue que una virgen concebiría y daría a luz un hijo. Y daría a luz y concebiría y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, mis queridos hermanos, aquí hay una cosa bien interesante. Ya no voy a hablar de concebir y dar a luz porque ya sabemos que son dos verbos y ya lo hemos mirado varias veces. ¿Cómo entender entonces que en el versículo 21 nos diga que llamarán su nombre Jesús, que el nombre será Jesús, que significa Salvador, y en el versículo 23 nos diga que llamen su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros? ¿Cómo entender eso? Bueno, para entender esto la respuesta es muy sencilla. Esto es por si alguien pregunta cómo puede ser posible que una mujer virgen haya concebido y haya dado a luz un hijo y siga siendo virgen. Esto es por si alguien pregunta esto. ¿Por qué? Porque la respuesta correcta es la siguiente. El nombre que se le debe poner al niño es Jesús. Ese es el nombre. ¿Qué significa? El Salvador. Escuchen esto. Y Emmanuel, Dios con nosotros, es por si alguien pregunta cómo es posible que una mujer siendo virgen haya podido concebir y dar a luz y haya seguido siendo virgen. Y la respuesta es muy sencilla. Es porque al que parió no fue a un niño cualquiera, sino que fue a Dios con nosotros. Entonces, mis queridos hermanos, repito. Esto es para mostrar, vuelvo y repito, o para responder el por qué una mujer, algo tan extraño, único en la historia de la humanidad, una mujer siendo virgen, concibió y dio a luz y siguió siendo virgen. La respuesta es que ese niño no era un niño cualquiera, ese niño era el Emmanuel, Dios con nosotros, y por tanto, entonces al nacer no le rompió la virginidad a la Virgen María. Frente a esto, inmediatamente entonces surge una pregunta. ¿Es posible que Dios entre y salga de algún lugar y estando las puertas cerradas? Vamos a mirar con la palabra de Dios. Y vamos a comenzar por Ezequiel, capítulo 44, versículos 1 y 2. Miren lo que dice así, aquí. El hombre me hizo volver en dirección a la puerta exterior del santuario, la que miraba hacia el oriente. Y esa puerta estaba cerrada. Escuchen esto, esa puerta estaba cerrada. Entonces el Señor me dijo, esta puerta permanecerá cerrada y no será abierta, y nadie entrará por ella, porque el Señor, el Dios de Israel, ha entrado por ella, por eso permanecerá cerrada. Esto parece una profecía exacta de lo que ocurrió con María. Nada más podía entrar por ella, porque el que entró por ella fue el mismo Dios. Entonces, estamos viendo aquí que solo Dios puede pasar por una puerta que está cerrada. Y estamos viendo aquí que nadie más puede entrar por ella porque el que pasó por ahí fue el mismo Dios. Pero además de esto también tenemos el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 19 en adelante. Miren lo que pasó. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos dijo, paz a vosotros. Entonces dice la palabra de Dios que estando las puertas cerradas, Jesús pasó y les dijo, paz a vosotros. Luego ustedes miran ahí que le va a decir a Tomás, mete mi dedo. Y Tomás metió el dedo en la llaga. Sí, porque realmente era Jesús. Esto es porque Jesús, que es Dios, puede entrar y salir de algún lugar estando las puertas cerradas. Y si Dios puede hacer eso, ¿por qué no lo pudo hacer en la Virgen María, que es una señal única en la historia de la humanidad para demostrar que Dios es todopoderoso, que para Él definitivamente no hay nada imposible, que Él cumple lo que promete y por tanto ese niño que nació es el Mesías, hijo de David, que Él cumple lo que promete y que ese niño entonces es el Mesías, hijo de David. Ahora, el que desconoce que María es virgen,
simplemente entonces no conoce que Dios es todopoderoso y que para Él no hay nada imposible, que Él cumple lo que promete. Ahora, además de esto, vamos a mirar otros detalles interesantes. Resulta que en el Antiguo Testamento habían preceptos donde Dios prohibía bajo pena de muerte traspasar a tocar algo donde Dios previamente había descendido. Ejemplo, si miramos Éxodo 19:12, vamos a encontrar que Él puso un límite en el monte Sinaí hasta donde Él había venido para que el pueblo no pudiera pasar. En Números 4:15, los objetos sagrados del templo, cuando ya no iban a ser más usados, iban a ser desechados, tenían que ser enterrados en algún lugar del mismo templo, porque nadie más los podía volver a usar. En Primera de Crónicas 13, 9, 10, el arca de la alianza, donde moraba la presencia de Dios, nadie la podía tocar porque moría. De hecho, hay alguien en la Biblia que murió por tocar el arca y ni siquiera porque quiso, sino que como el arca se estaba cayendo la tocó y esa persona murió. ¿Y por qué nadie la podía tocar? Resulta que sobre esa arca de la alianza descendía la sombra, la presencia de Dios. Entonces, como la sombra de Dios descendía sobre esa arca de la alianza, entonces nadie la podía tocar. ¿Qué es lo curioso de esto, mis queridos hermanos? Que cuando nosotros vamos el paralelo en Lucas 1:35, el ángel le dijo a María, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Entonces vemos ahí cómo es exactamente lo mismo, cómo el poder del Altísimo le tocó con su sombra a María, de tal manera que ella quedó en embarazo y nadie podía tocar aquello en lo que Dios previamente había estado. Entonces, mis queridos hermanos, ahí podemos ver claramente cómo desde ahí ya estamos viendo que José no podía ser esposo legítimo de María ni tocarla. Ahora, después de mostrar todo esto que hasta ahora llevamos, entonces algunas sectas van a decir, bueno, pues si María es virgen o no, pues a nosotros no nos importa porque nosotros no somos marianos, nosotros somos cristianos. Entonces, en última, si es virgen o no, a nosotros no nos importa. Si a ellos no les importa, entonces ¿por qué van a las casas de los católicos a engañarlos diciéndoles que María no es virgen para sacarlos de la iglesia? Primero. Y segundo, si a ellos no les importa, entonces yo les voy a decir por qué a nosotros sí nos importa y por qué nosotros lo enseñamos y lo defendemos. Por lo siguiente, mire. Porque si María no es virgen, entonces mire todo lo que pasa. Primero, no se cumplió la promesa de Isaías. Si María no es virgen, entonces no se cumplió la promesa de Isaías. Si María no es virgen y no se cumplió la promesa de Isaías, Dios no es todopoderoso y Dios no cumple lo que promete. Y vemos que Dios sí es todopoderoso y Dios cumple lo que promete porque eso es lo que está diciéndole a José por medio del ángel. Tercero, el ángel le mintió a José y Mateo nos mintió a nosotros. El ángel le estaba mintiendo entonces a José aquí y Mateo nos está mintiendo a nosotros cuando lo pone por escrito. Si María no es virgen, esto daría como resultado que Jesús entonces no es el Mesías y el Mesías entonces no habría venido. Ya sabemos que Jesús sí es el Mesías y que el Mesías ya vino. Y si Jesús no es el Mesías, no estamos salvos y el cristianismo es la más grande mentira de toda la humanidad. Entonces, por eso, si a ellos no les importa, a nosotros sí nos importa y por eso los defendemos. Y aquí hay un detalle muy interesante en estas cosas que les dije, porque ahí es cuando nosotros entendemos lo que la iglesia nos ha enseñado, que las virtudes dadas a María no son por ella, las virtudes dadas a María son por el Hijo, por quien llevó en su vientre y por quien nació, es decir, por Jesucristo. Ahí es cuando nosotros entendemos todo eso, porque si María no es virgen, entonces nada de esto que nos está diciendo el Nuevo Testamento se cumplió y todo es una mentira y Dios no es todopoderoso. Por eso es que es necesario que nosotros entendamos que María es completamente virgen. Ahora, vuelvo y repito. Ya sabemos entonces que lo que yo les acabo de decir es para aquellos que no creen que María sea virgen, ellos son los que están cayendo en todo eso, aunque la Biblia se los muestre. Ahora, yo los invito a que miremos nuevamente qué fue lo que pasó, porque recuerden que José pensó en repudiar a María, en despedirla, y él terminó no haciéndolo. Vamos a ver qué fue lo que le dijeron a José para que José decidiera no irse y quedarse. Por eso entonces los invito nuevamente al Evangelio de San Mateo, que ya lo hemos tocado,
Pero esta vez vamos desde el versículo 18. Miren lo que pasó entonces, qué fue lo que sucedió. Miren así. Mateo 1:18 para que lo busquen ahí en sus Biblias y lo sigan conmigo. Dice así, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, ojo, entonces ellos estaban desposados. Resulta de que en el pueblo de Israel existía algo que se llamaba el desposorio, que era un compromiso antes del matrimonio. Entonces ellos estaban desposados, ellos no estaban casados, ellos estaban desposados. Sigue diciendo, antes que se juntasen, esto es muy importante mis queridos hermanos, como ellos estaban desposados, no casados, entonces María vivía en la casa de ella y José vivía en la casa de él, porque no estaban casados sino desposados. Entonces, antes que se juntasen, eh, antes que se juntasen, es para decir, ojo, antes que se juntasen, perdón, que estaba aquí mirando si me había perdido un poco, antes es que se juntasen, no significa entonces lo que algunas sectas piensen y es que es antes que tuvieran relaciones, no. Antes que se juntasen significa antes de que vivieran bajo el mismo techo, porque ella vivía en la casa de ella y él en la casa de él, porque ellos estaban desposados, no casados. Entonces, ahí no dice relaciones, ahí dice antes que vivieran bajo el mismo techo. Es muy importante que lo tengamos claro. Sea yo que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces, antes que se juntasen, sea yo que había concebido por obra del Espíritu Santo. Esto es para decir entonces que en la intervención, en lo que está sucediendo en María, no hay intervención de ningún hombre. Por eso antes que se juntasen es simplemente para decir que ahí simplemente todo es obra de Dios y no de ningún hombre. Versículo 19. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Entonces él quiso repudiarla, dejarla en secreto. Claro, por lógica. Si aquella niña, y más en la cultura judía, jovencita, que él veía como, seguramente veía como una persona, no sé, como, vamos a ponerlo en el plano nuestro, tenés una novia jovencitica que te dicen en la casa que es santa, que es una gran mujer y todo eso, y que llegue y te diga, mira, estoy en embarazo del Espíritu Santo. Inmediatamente, por lógica, por eso aquí no funciona la lógica, por lógica, usted va a pensar, me engañó con otro tipo. Seguramente es muy normal que eso fue lo que pensó José, por eso la quiso repudiar. Ahora, él lo quiso hacer secretamente porque el libro del Deuteronomio 20, 21, 22 decía que ella por estar en embarazo, sin vivir con su esposo, debía de morir apedreada. Además de que en la cultura judía ella pasaba a ser la vergüenza de la familia por generaciones. La borraban de la lista de la familia y pasaba a ser la vergüenza por generaciones. Entonces José, como sabía eso, quiso repudiarla en secreto. Ahora yo les hago una pregunta a los que están al frente, ahí detrás de las cámaras. Si a usted le pasara eso, que una jovencita con la que está pensando casarse, está desposado con ella, quiere ir al matrimonio para formar una familia, le resulta en embarazo, ¿usted qué haría? ¿Usted crearía al hijo de otra persona? Usted diría, listo, no hay problema, me engañó, me dio en la cabeza, va a tener un hijo, venga, yo lo crío como si fuera mío. Seguramente que no. Entonces, para que José no se fuera, le tuvieron que haber dicho algo de mucho peso para que él tomara la decisión de no irse y de quedarse. Vamos a ver qué fue lo que le dijeron, versículo 20. Dice así, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se apareció en sueños y le dijo, escuchen esto, ahí es cuando Dios envía a un ángel que se le aparece en sueños y habla con él. Ahora, es muy importante que tengamos en cuenta esto, se le apareció en sueños, no fue real. ¿Por qué? Porque alguno de nosotros podría decir, es que si yo estoy en un lugar y si me aparece un ángel grande con alas y me dice algo, pues yo inmediatamente lo creo, ¿sí? Pero ojo, aquí dicen sueños, ¿por qué? Porque lo que hizo que José se quedara no fue que se le apareció un ángel. Lo que hizo que José se quedara fue lo que le dijo el ángel. Ahora miremos qué le dijo. José, hijo de David. ¿Qué? José, hijo de David. Fíjense que el ángel lo agarra por donde lo tiene que agarrar. Porque hijo de David era, hijo de David era de donde tenía que venir el Mesías prometido de Israel.
Por eso si nosotros vamos a Isaías 7:13, Isaías dice, oíd ahora casa de David. Entonces el ángel lo coge por ahí. En otras palabras le está diciendo, usted que es descendiente de David, usted me va a entender lo que yo le voy a decir. Entonces preste mucha atención a esto. No temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. El ángel le dice, mire, José, tranquilo, no tema tomar a María, porque lo que está engendrado de ella no es de ningún otro hombre, es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, ya sabe que no va a ser del Espíritu Santo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Esto es muy importante porque ese Salvador, el pueblo de Israel sabía que era el Mesías. Es cuando nos damos cuenta de que definitivamente aquí la señal que Dios estaba dando, si era para demostrar que el niño que nació era el Mesías. Y José, ojo, y José que era descendiente de David y que conocía bien la ley, seguramente estaba muy claro que lo que estaba pasando en María entonces era que se estaba cumpliendo en ella lo que Dios dijo por medio del profeta. Entonces José empezaba a entender qué era lo que Dios quería de él. Y también entonces cuando José acepta, simplemente sabe que él ya no puede tocar a María como su esposa legítima, porque él entiende que según la cultura judía, María pasaba a ser propiedad de Dios. Ahora, hay otro detalle bien interesante ahí. Resulta que en la cultura judía, el que le ponía el nombre a los hijos era el padre. Y vemos cómo aquí es Dios Padre quien le está poniendo el nombre a su hijo Jesús, el Salvador. Y se lo está diciendo a José por medio del ángel. Esto implicaba entonces que José seguía entendiendo, según la cultura judía, que él no era el padre legítimo de esos niños y que él no podía ser el esposo legítimo de María. Eso era simplemente ante la sociedad para proteger a María de que de pronto la mataran y para que Jesús creciera en un hogar. Pero él ya sabía porque él conocía la cultura judía, por eso dice que él era un hombre justo, entonces él sabía que él no podía tener nada, absolutamente nada con María, ni tocar a María porque ella pasaba a ser propiedad exclusiva de Dios. Versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por Dios por medio del profeta. Nuevamente insisto, el ángel está insistiendo, Dios por medio del ángel está insistiendo que lo que está ocurriendo con María es que se cumplió la profecía de Isaías 7:14. ¿Qué era la profecía? He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, no voy a repetir lo que ya he dicho varias veces, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Una virgen dará a luz a Dios con nosotros. Eso lo vamos a pronunciar el tema María, siempre virgen. Ahora, es muy importante entender y saber que cuando José aceptó, porque entendió que en María se estaba cumpliendo lo que fue dicho por Dios por medio del profeta Isaías, que ya José sabía que María era la escogida de Dios. Cuando él entiende que lo que se está cumpliendo es la profecía, él entiende entonces que María es aquella virgen escogida por Dios y que María pasaba a ser propiedad de Dios, por tanto él no podía ser esposo legítimo de María ni la podía tocar sexualmente. Ahora, el Evangelio de San Lucas nos va a presentar algo bien interesante, porque esto sí lo logramos entender, porque resulta de que Lucas no fue discípulo directo de Jesús. Él lo conoció años más tarde. Él conoció sobre Jesús años más tarde. Entonces, Lucas no presenció directamente los acontecimientos. Y aún así, Lucas, al iniciar el Evangelio, miren lo que nos dice. Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Entonces, Lucas no fue uno de los 12 que andó con Jesús escogido por él. Lucas conoció sobre Jesús años más tarde. Y miren lo que nos dice. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre vosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruidos. Entonces, mis queridos hermanos, dice Lucas que él hizo una gran investigación, con diligencia,
todas las cosas desde su origen para escribírselas. Ahora, entonces, Lucas nos va a contar unos 30, 40 años más tarde lo siguiente. Vamos al versículo 26. Después de haber hecho una gran investigación para que se conociera la verdad, miren lo que nos dice entonces unos 30, 40 años más tarde cuando él se enteró, miren lo que nos dice en el versículo 26, Lucas 1:26. Dice así: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Entonces, mis queridos hermanos, 30 o 40 años después, cuando Lucas está investigando, a él le dicen que Jesús es el Mesías porque nació de una virgen llamada María. Esto nos muestra que los primeros cristianos, los del siglo I, tenían claro que Jesús era el Mesías porque había nacido de una mujer virgen. Que la iglesia que fundó Cristo siempre ha creído que Jesús es el Mesías porque nació de una mujer virgen. Ahora, tanto Lucas como Mateos son dos pruebas irrefutables de que los primeros cristianos, los del siglo I, creían en la perpetua virginidad de la Virgen María, porque si bien es cierto, ellos estaban narrando hechos que ya habían sucedido, también es cierto que estaban narrando los hechos que vivían estas comunidades. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Es cierto que ellos estaban narrando lo que había sucedido, pero también es cierto que ellos al mismo tiempo estaban contando la experiencia de lo que creían las comunidades en las que ellos estaban. Y por la investigación que hizo, saben que Jesús es el Mesías porque nació de una virgen que se llama la Virgen María. Ya para terminar, entonces, yo quiero que estudiemos dos profecías muy interesantes que hay, que es necesario que las miremos. La primera está en Isaías 66, 7 y 8, y la segunda está en Miqueas 4:10. Miren lo que dice Isaías 66, 7 y 8. Escuchen esto. Antes que estuviese de parto, es decir, sin dolores de parto, dio a luz. Antes que le viniesen los dolores, dio a luz un hijo. ¿Quién oyó cosa semejante y quién vio tal cosa? Fíjense que cuando se asombra y dice, ¿quién oyó cosa semejante y quién vio tal cosa? Nosotros inmediatamente nos acordamos que esa cosa semejante, que quién vio cosas semejantes, que quién oyó tal cosa, es simplemente porque está hablando de la misma señal que dio Dios por medio del profeta para demostrar que para él no hay nada imposible, que él es todopoderoso, que él cumple lo que promete y que el niño que van a nacer es el Mesías. Entonces, vuelvo y repito, aquí en esta profecía nos va a decir que ella, sin dolores de parto, va a dar a luz un hijo. Ahora, lo importante de esto es que miremos entonces qué creían los judíos de antes de Jesús sobre esta profecía de Isaías, qué interpretaban ellos. Y si nosotros vamos al Targum de Isaías 66, 7 y 8, recuerden que el Targum es la interpretación judía de la Biblia hebrea de finales del Segundo Templo. Entonces, vamos a mirar qué decían ellos en el Targum sobre Isaías 66, 7 y 8. Miren lo que dice. Antes que le llegara la aflicción, ella dará a luz. Antes que le llegue el dolor, la aflicción, ella dará a luz. Y antes del dolor de parto, su rey será revelado. Antes de que ella tuviera dolores de parto, su rey, que ya sabemos que Jesús es el rey de reyes, el Mesías es el rey de reyes, será revelado. También Levítico Rabat 14:9 dice, en esta creación las mujeres dan a luz con dolor, pero en el tiempo venidero, vean la escritura, porque está haciendo referencia a Isaías 66, 7 y 8, vean la escritura, antes que le vengan los dolores, ella ha dado a luz un hijo varón. Entonces, como podemos ver, los judíos de antes de venir Jesús interpretaban esta profecía como que el rey sería nacido de una mujer que no tendría dolores de parto. Pero ahora vamos a mirar la otra, la de Miqueas 4:10 y 5:3. Miren lo que dice. Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo, y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada, allí te redimirá el Señor de la mano de tus enemigos. Pues los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que dará luz, y el resto de sus hermanos se volverá a los hijos. Entonces, mis queridos hermanos, ya en esta profecía vemos que entonces sí habla de una mujer que gime y que tiene dolores de parto.
Ahora vamos a mirar cómo interpretaban los judíos de antes de Jesús esta profecía de Miqueas. Y para eso entonces vamos a mirar el Targum de Miqueas 5:1-3. Escuchen esto. Es muy importante. Recuerden la interpretación judía de antes de Jesús. O Belén Efrata. Fíjense que ahí ya menciona a Belén, que fue donde nació el Mesías. O Belén Efrata. De ti saldrá el Mesías. Luego ellos eran entregados en el tiempo en que la que esté de parto dé a luz. El Mesías se levantará y reinará con el poderío del Señor. Y también vamos a encontrar en el Talmud babilónico, en un tratado sobre el Sanedrín, 98b, miren lo que dice. Rabat, esto es un rabino, que venga el Mesías, pero que yo no lo vea. Abaye, otro rabino, ¿por qué? A causa de los dolores del Mesías. Los discípulos de Rabí Eleazar preguntaron, ¿qué debemos hacer para escapar de la hora de los dolores del Mesías? Entonces, mis queridos hermanos, el Talmud es una instrucción, una enseñanza judía. Era como ellos instruían y enseñaban al pueblo sobre lo que ellos creían. Entonces, vemos qué es lo que sucede aquí. En esta profecía, ellos interpretan los dolores del parto, o ellos llaman dolores de parto, a los sufrimientos que tenía que padecer el Mesías para podernos redimir. Sufrimiento que nosotros sabemos que él tuvo que padecer en la cruz del Calvario. Entonces, mis queridos hermanos, en ese sentido, teniendo en cuenta de que eran los sufrimientos por los que tenía que pasar el Mesías para podernos redimir en la cruz del Calvario, es que entonces Miqueas pone a la mujer con dolores de parto. Y eso es lo que nos enseña la iglesia, que María sí sufrió dolores de parto, pero al pie de la cruz, viendo que no solamente moría su hijo, sino que al mismo tiempo moría el que era su Señor. Porque Jesús era para María, su Señor y Dios, pero también era su hijo. Y ahí entonces en ese sentido es cuando el Miqueas nos pone a la mujer como con dolores de parto. Entonces, para entenderlo mejor, la profecía de Isaías, que dice que la mujer va a dar a luz al Rey de Reyes sin dolores de parto, que quién vio cosa semejante, que quién oyó cosa semejante, tiene que ver con el mismo Isaías 7:14, que una mujer concebiría y daría luz siendo virgen, y tiene que ver con el nacimiento de Jesús en Belén, donde él nació sin dolores de parto. Y la profecía de Miqueas entonces tiene que ver con el sufrimiento de María al pie de la cruz, viendo cómo era maltratado, humillado y cómo tenía que morir su hijo y su salvador en lo alto de la cruz. Y entonces ahí nos damos cuenta, de acuerdo, ojo, por la interpretación que le daban los judíos a estos textos de antes de Jesús, entonces nos damos cuenta cómo las dos profecías se cumplen. La de Isaías en Belén cuando Jesús nació, sin dolores de parto, de la Virgen María, como se lo dijo el ángel a José, y la de Miqueas en la cruz del Calvario, cuando ella sí sufre dolores de parto al ver morir a su hijo y además a su Señor. Y eso concuerda claramente con Lucas 2, 34-35, que dice lo siguiente, que es cuando Simeón le habla a María y le dice, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y a ti una espada atravesará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Entonces fíjese cómo Simeón le había profetizado a María que una espada traspasaría su misma alma, porque en ese sentido los dolores de parto no tienen que ver nada con el nacimiento del Mesías, sino con el sufrimiento que se experimenta al ver cómo está sufriendo y cómo está muriendo su hijo en la cruz del Calvario. Vamos a ver más adelante cuando miremos un poquito más este tema de los dolores de parto, que es para otro tema, cómo San Pablo va a decir que sufre dolores de parto. Y San Pablo era un hombre, entonces podemos comprobar claramente que dolores de parto no se refería solamente al nacimiento del hijo, sino que los dolores de parto tenía que ver con algo mucho más. Pero eso lo dejamos después para otro tema. Entonces, como hemos podido ver en todo lo que hemos analizado, podemos tener con toda claridad que no por lógica, no por nada de eso, sino porque nosotros creemos en Dios y creemos en su palabra, que María fue virgen antes, durante y después del parto. Ya para terminar, simplemente termino diciendo lo siguiente.
San Ignacio de Antioquía en su carta a los Efesios, año 110, dice que Dios oculta al príncipe de este mundo, es decir, al demonio, la virginidad de María, el parto de ella y del mismo modo la muerte del Señor. Tres misterios honores que se cumplieron en el silencio de Dios. Tres misterios que no le pongamos lógica, son misterios que se cumplieron en el silencio de Dios. Y San Agustín en el siglo IV decía, María fue virgen al concebir su hijo, virgen durante su embarazo, virgen en el parto, virgen después del parto, virgen siempre. Y lo explicaba poniendo el ejemplo de un vaso de vidrio al cual el sol lo atraviesa sin dejar mancha. Y decía, si eso se puede hacer con un vaso, ¿cuánto más se podrá si el que va a pasar es el Dios del universo? Entonces, fíjense que interesante, mis queridos hermanos, como San Agustín, el gran San Agustín, va a poner un ejemplo de que un rayo atraviesa un vaso y que si eso se puede hacer, ¿cuánto más no se podría hacer entonces con María? Cuando más que el que iba a entrar en ella, iba a salir de ella, era Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, mis queridos hermanos, ahí está. Porque nosotros creemos que María es siempre virgen, como dogma, como verdad de fe. Vemos como eso no es por ella, no son virtudes por ella, sino virtudes para que nosotros entendamos realmente que el que nació es Dios con nosotros, es el Mesías, es el Manuel y que Dios cumple lo que promete. Bien, mis queridos hermanos, vamos a seguir adelante con estos temas. Recuerden, el que los quiera escritos, con mucho gusto me buscan por redes, Mario Ancisa Suárez. Buscamos la forma de hacérselos llegar para que ustedes profundicen en la palabra de Dios, por favor. Hoy más que nunca necesitamos formarnos en la palabra de Dios. El católico que no se forma en la palabra de Dios, créame que está expuesto a apostatar de su fe. Créame que está expuesto a apostatar de su fe en cualquier momento. Pero cuando tú conoces estas cosas, te mantienes firme en tu fe, fiel a Jesucristo. Por último, mis queridos hermanos, si no se han suscrito a este canal, yo los invito a que se suscriban. Con eso nos apoyan. Tocan esa campanita que hay ahí, que esa campanita es para notificarles a ustedes que yo subo un nuevo video. Así ustedes se programan, sacan el tiempito y lo pueden ver y se pueden informar. Pero sobre todo, compártanlo con familiares, amigos y conocidos para que ellos sigan profundizando y conociendo lo que nosotros enseñamos desde la palabra de Dios. Que Dios los bendiga entonces y nos vemos en una próxima ocasión.